Continuamos en Para Alquilar Balcones, lo decíamos en el bloque anterior, veíamos algunas de las repercusiones en torno a las medidas anunciadas ayer por el ministro de Economía, Luis Toto Caputo. De eso estaremos hablando en este bloque. Atención, dólar, turismo, tarifas, ganancias y jubilaciones. Una por una, las medidas anunciadas por el gobierno nacional. Al mensaje grabado anoche por el ministro Luis Caputo se sumaron definiciones que fueron publicadas en el boletín oficial y precisiones del vocero presidencial, claro, Manuel Adorni. Y por eso ya mismo tenemos comunicación con Juan Pablo Costa, sociólogo especializado en economía, miembro del Centro de Economía Política Argentina. Juan Pablo, ¿cómo te va? Bienvenido a Para Alquilar Balcones. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, impactados, en shock estamos, ¿no? Bueno, justamente ya adelantaba Javier Milei que lo que se venía por delante... Este programa lo que hace es posibilitar una serie de emprendimientos, de emprendimientos socioproductivos, sociolaborales. Hablamos de cooperativas, economía familiar y demás, que bueno, es un poco la base de sustentación de este sector más informal, ¿no? Que el que realiza... Además, pensemos en... Se construye, ellos dicen, creamos nuestro propio trabajo. Respecto a este tema también hay que decir que un aumento de la tarjeta alimentaria del 50% obviamente también pierde contra una inflación altísima. Para lo cual, claro, son los sectores más postergados, los que supuestamente no iban a sufrir con la política que tenía implementada o que tenía pensada el gobierno de Milei. Se esperaba que en ese sentido, bueno, solo se afectaran los intereses, los privilegios de lo que se llamaba la casta, que sería básicamente la política, cuando se sabía en realidad que esos costos, si bien había seguramente que ajustar, bueno, no eran importantes a la hora de pensar en el déficit fiscal. Sin embargo, se lo eligió a Javier Milei, habiendo dicho a cielo abierto buena parte de lo que iba a hacer. Y ahí quiero apelar a tu mirada de sociólogo, Juan Pablo. Me interesa mucho esto, ¿no? Porque para mí, sin dudas, esto hay que... amerita un estudio, ¿no? Primero, obviamente, la llegada de un outsider como es Javier Milei, con un discurso, insisto, muy crudo, muy explícito de lo que iba a hacer. Alguno puede no haber entendido del todo lo que estaba diciendo, pero muchos creo que sí lo han entendido y sin embargo lo han elegido, han celebrado y algunos siguieron celebrando los anuncios de motosierra, digamos, que es lo que está ocurriendo en estos momentos. Desde el punto de vista sociológico, ¿qué estás viendo? Bueno, qué pregunta. Me parece que se cruzan varias cuestiones. Primero, esto está enmarcado en un crecimiento de sectores, podríamos denominar de extrema derecha, en muchas partes del mundo. O sea, no es un fenómeno puramente local y por eso digo, tampoco ahí hay una explicación económica, ¿no? En el sentido de la insatisfacción de la gente respecto a la situación económica, que sin duda debe haber impactado, pero algo más hay, ¿sí? Me parece a mí, es mi intuición, porque este fenómeno de crecimiento de sectores que en los distintos países, hablo de Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos, Vox en España, bueno, y hay en el caso de Meloni, la primera ministra de Italia, y hay incluso otras experiencias más, Bukele, bueno, y así podríamos seguir. Es evidente que hay como una corriente que incluso no es latinoamericana, sino más general, más global, con lo cual... y en contextos económicos muy distintos. Vox le fue muy bien, por ejemplo, hace unos meses en España. Vox es de un espacio de ultraderecha, incluso a la derecha del Partido Popular tradicional, que sería la derecha tradicional, en un contexto económico que era relativamente bueno, ¿sí? Gobernó el Partido Socialista y aún así le fue mal. Ahí me parece que hay toda una serie de cuestiones, según algunos... autores, algunos intelectuales plantean que la pandemia y esa especie de cerrazón hacia adentro que hubo con las medidas de aislamiento preventivo y demás, generó muchas transformaciones, incluso vinculadas a las redes. Claro, a las redes sociales. Se disparó el consumo de redes sociales y la forma de mediación, ¿no? De estas nuevas sociedades o de las personas a través de las redes sociales. Ahora, bueno, y eso generó una serie también de transformaciones, pero es evidente que yo creo que han confluido muchas cosas en el caso argentino, porque sin lugar a dudas hay una insatisfacción económica, sin lugar a dudas
Milei como candidato fue el que mejor supo leer eso. Sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, hasta ahora... Ahora, Juan Pablo, quiero ir ahí. Siendo... Yo no tengo dudas de la insatisfacción económica, no tengo dudas, las cifras así lo muestran. Alberto tenía alguna duda, yo no la tengo, basta salir un poquito a la calle para darse cuenta, basta ver lo que pasa en términos educativos con nuestros pibes y demás. Digo, la verdad que no hace falta ver el descalabro que tiene la Argentina y la decadencia que tiene en varios aspectos, ¿no? Yo no voy a negar eso de ningún modo y también digo, como digo esto también, quiero decir que evidentemente esta política de subsidios, de planes sociales y demás, que cada vez aumenta, no se ha correspondido con un número de disminución de la pobreza. Hay cada vez más subsidios, más planes y más pobreza. O sea que hay algo ahí que evidentemente no está funcionando y que había que cambiar. Dicho esto, esta insatisfacción económica parece que se va a profundizar con esta política. ¿Vos ves que esos sectores pueden... Claro, bueno, por eso... Bueno, pero digo, esos sectores, ¿vos ves que pueden cambiar su postura en este sentido? ¿O estamos hablando con gente que evidentemente no está tan enojada que no puede, viste que cuando uno está enojado a veces no piensa, viste, no razona y bueno, y es muy difícil tener un diálogo y comprender lo que está ocurriendo? ¿Qué ves ahí? No, bueno, de acá un tiempito lo vamos a saber. Me parece que no, porque yo creo que el voto duro de Milei, el núcleo duro del votante más ideológico, así comprometido ideológicamente con lo que Milei planteaba, es relativamente bajo, ¿sí? Menor al 30%. Podríamos decir, ni siquiera creo yo que son todos los votos que sacó en la primera vuelta o en las PASO, creo que es una parte de eso. Vos ahí tenés después mucho voto más volátil de insatisfacción, que creyó esto de que el ajuste le iba a pagar la casta, y además le creyó a Milei como en su rol de economista. Bueno, es una persona que sabe de economía, parecía que sabía de economía, entonces puede ser una buena alternativa, es alguien nuevo, etcétera, etcétera. Me parece que estos últimos sectores más volátiles, el voto no duro de Milei, bueno, rápidamente me da la sensación de que se debe estar llevando en este momento una sorpresa, y seguramente cuando ya se sientan los primeros impactos de la medida, aún más, porque si vos te pones a ver, recién repasamos un poco las medidas, salvo el aumento del AUH y de la tarjeta alimentaria, no hay absolutamente ninguna otra medida, entre comillas, de contención social, ¿sí? Entonces los salarios, las famosas anclas antiinflacionarias van a ser los salarios, van a ser la demanda, es decir, una abrupta caída de la actividad económica. Recién leía el JP Morgan, que es una consultora norteamericana, digamos, una agencia que analiza de economía y demás, insospechada, ¿no? de peronista o algo por el estilo, bueno, anticipa por estas medidas una inflación cercana al 50% mensual para el verano, 50% mensual, y un sudden stop, se dice en inglés, que es un parate, un freno abrupto de la actividad económica, ¿sí? Esto obviamente va a impactar también en materia de ingresos, no solo en el sector público. No, claro. Público, ojo, porque ayer Caputo decía, bueno, vamos a ajustar al Estado, ¿no? Al sector público, pero ese ajustar al Estado son decenas de miles de puestos de trabajo y de consumo que después se vuelcan en el resto de la actividad. Entonces, no es que si vos no trabajás en el Estado no te vas a ver afectado. Esto de dividir tan tajantemente entre el sector público y privado no existe. Están entrelazados, y la inversión pública en la obra pública, por ejemplo, genera también actividad privada, empleos, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto evidentemente va a tener un impacto muy grande, y bueno, y recién empieza, fue la primera batería de medidas, hay que ver qué se anuncia también en estos días y cómo se va a implementar además, ¿no? Totalmente, es impresionante, pero van solo 2 días, así que el impacto es enorme, es realmente enorme en solo 2 días, así que bueno, noticia en desarrollo, como nos gusta decir acá, pero bueno, ojalá de alguna manera empiecen a aparecer medidas que de alguna manera, bueno, sirvan de paliativo para tanta gente que empieza a sufrir el efecto, bueno, de semejante ajuste. Juan Pablo, gracias por tu tiempo y la seguimos seguramente en otro momento. Un abrazo grande, hasta luego. Otro para vos, Juan Pablo Costa, sociólogo especialista. Vamos a mandar ese aparato, viejo. Era tremendo. Cada que
¿Somos nosotros? No sos vos, soy yo, Juan Pablo. Bueno, no sabés qué. Bueno. Paguen el wifi, viejo. Estamos moviendo la antena. Ah, estamos. Pero muevan durante la nota, viejo. Sí, estamos ahí, tengo a Federico arriba. Pongan una papa. Está ahí, está colgado. Bueno, hagamos una pausa breve, no se vayan que